El mensaje llegó a las 6:14 de la mañana, cuando aún la casa estaba en silencio y mi cabeza no terminaba de despertar. Era un correo marcado como urgente. Se convoca a la familia Herrera al despacho del licenciado Altamirano para la lectura del testamento del señor don Ernesto Herrera. Mi abuelo, muerto hacía apenas 2 semanas. La familia llevaba años fracturada. Mis tíos no se hablaban. Mi madre evitaba cualquier reunión. Mis primos actuaban como extraños. Todos decían que el abuelo era un hombre respetable, pero nadie lloró en su funeral, solo fingieron. Hubo abrazos fríos, palabras medidas y silencios tensos. Algo en esa familia estaba roto desde mucho antes de que él muriera. Aún así, un testamento es un testamento. Y si el abuelo convocaba, aunque fuera desde la tumba, todos asistirían. Así funcionaba nuestra familia: silencio, obediencia y apariencias. Cuando le conté a mi madre, solo dijo: era cuestión de tiempo. Ese hombre no iba a irse sin dejar un último problema. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ella nunca hablaba de él, pero cuando lo hacía, su voz temblaba entre rabia y miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, mensajes y discusiones entre familiares que llevaban años sin dirigirse la palabra. Todos querían saber lo mismo: ¿qué dejó el viejo? ¿Y para quién? Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que el abuelo había preparado algo más que una simple distribución de bienes. Su despedida no sería un acto legal, sino una bomba cuidadosamente plantada. Yo tampoco sabía que ese testamento iba a cambiar mi vida mucho más que la de ellos. Y que lo que heredaría no sería dinero, sino una verdad que nuestra familia había ocultado durante décadas. El despacho del licenciado Altamirano era un lugar extraño para una reunión familiar. Tenía ese olor a madera envejecida, papeles importantes y café frío. Las paredes estaban llenas de diplomas y fotografías con políticos que parecían observarnos desde sus marcos. Cuando llegamos, todos intentamos mantener las formas, pero la incomodidad era evidente. Mis tíos se sentaron separados, mis primos fingieron estar atentos al celular, y mi madre solo apretaba los labios en silencio. El abogado entró con una carpeta gruesa. Era pesado, como si contuviera más que simples documentos. Se sentó, ajustó sus lentes y dijo: su padre dejó instrucciones muy específicas. Les pido paciencia y respeto. Paciencia y respeto. 2 cosas que esa familia no sabía practicar. Altamirano abrió la carpeta y sacó varias hojas amarillentas. Antes de repartir bienes, su padre dejó una carta dirigida a todos ustedes, y pidió que se leyera en voz alta. El ambiente cambió. Todos se inclinaban hacia adelante, ansiosos por escuchar el mensaje del muerto. Nadie estaba preparado para lo que venía. El abogado limpió su garganta y comenzó: a mi familia, sé que mi muerte no les causa dolor. Cada uno de ustedes ha vivido guardando resentimientos que nunca tuvieron el valor de enfrentar. Y como no hablaron en vida, tendrán que escucharme ahora. Mi madre cerró los ojos, como si ya supiera lo que venía. He organizado este testamento no para repartir mi patrimonio, sino para revelar lo que cada uno de ustedes ha preferido ignorar. Mi corazón comenzó a latir fuerte. ¿Ignorar qué? El abogado continuó leyendo, y cada frase parecía un golpe dirigido a cada uno de los presentes. El abuelo no había escrito un testamento. Había escrito un ajuste de cuentas. Y lo peor era que aún no llegábamos a la parte más fuerte. El abogado siguió leyendo la carta mientras el ambiente se hacía más denso. A mis hijos, Marcos, Elena y Ramiro, siempre los vi competir como si fueran enemigos. Y, sin embargo, todos ustedes compartían el mismo miedo: decepcionarme. Mis tíos intercambiaron miradas incómodas. Yo nunca les pedí perfección. Eso fue algo que ustedes imaginaron. Pero su obsesión por complacerme destruyó lo que realmente importaba: su relación como hermanos. El tío Marcos se levantó de golpe. Esto es absurdo, murmuró. Pero el abogado lo obligó a sentarse con una mirada firme. La carta continuó: y a ti, Elena, te culpas desde hace 38 años por algo que no fue tu responsabilidad. Mi madre abrió los ojos como si le hubieran arrancado el aire. Sé que te culpas por la caída de tu hermano menor. Sé que crees que yo te culpé, pero la verdad es otra. El silencio fue instantáneo. Mi madre tenía un hermano menor que murió a los 9 años. Nunca hablaba de él. Nunca. El abogado siguió: el accidente no fue culpa tuya. Tú solo eras una niña. Pero fui yo quien te hizo creer que lo fue. Me dejé llevar por mi dolor y te convertí en mi penitencia.
Fui un cobarde. Y lo siento. Mi madre comenzó a llorar. Lloraba en silencio, como si se rompiera por dentro sin querer molestar a nadie. Nadie en la familia se movió para consolarla. Nunca fueron de ese tipo de cariño. Pero la carta no terminaba ahí. Ahora deben saber algo más, algo que oculté toda mi vida. El abogado levantó la vista. Esta parte será difícil. Todos contuvimos el aire sin darnos cuenta. El niño que creían muerto, no murió ese día. El impacto fue inmediato. Un murmullo, un grito ahogado, un golpe en la mesa. Mi madre se quedó paralizada. Y el abogado solo dijo: aún hay más. El aire se volvió casi irrespirable. Su hermano menor, Tomás, sobrevivió. No murió en esa caída. Fue llevado al hospital, atendido de emergencia, y luego transferido. Mi madre negó con la cabeza. No, no puede ser, yo, balbuceó. El abogado continuó. Tomás no volvió al hogar porque yo tomé la decisión de entregarlo a otra familia. Creí que sería lo mejor. Creí que ustedes, con sus constantes peleas, terminarían destruyéndolo. No confiaba en ustedes. No confiaba en mí. Un silencio brutal cayó sobre la sala. Firmé los papeles. Borré su rastro. Les dije que había muerto. Y ustedes lo aceptaron, porque así evitaban enfrentar la verdad. Mi tío Ramiro se levantó furioso. Esto es mentira. Mi padre no habría hecho eso. Pero sí lo había hecho. La letra, los detalles, la precisión, no había duda. El abogado leyó el último párrafo de la carta. Odio admitirlo, pero fui yo quien rompió esta familia. Y ahora, después de mi muerte, lo mínimo que puedo hacer es obligarlos a enfrentar lo que destruyeron. La carta terminó. Pero la bomba no. El abogado sacó un sobre lacrado. Este documento contiene información sobre el paradero actual de Tomás. La familia entera contuvo la respiración. Él está vivo, dijo el abogado suavemente. Y quiere conocer la verdad. Mi madre se tapó la boca. Mi tío Ramiro comenzó a llorar sin admitir que lloraba. Marcos apretaba los puños como si quisiera golpear al pasado. La familia Herrera acababa de fracturarse de nuevo. Solo que esta vez no había alguien a quien culpar más que al propio abuelo, y a ellos mismos. Y entonces, el abogado dijo lo que nadie esperaba. Pero antes de entregar esta información, hay otro documento. Mi corazón se detuvo. El abogado colocó un segundo sobre la mesa, más grueso, sellado con un sello distinto, no rojo, sino azul. Nadie entendió qué significaba ese detalle, pero todos sintieron que contenía algo aún más serio. Este sobre, según instrucciones del señor Herrera, debe ser leído únicamente por... El abogado revisó 2 veces el nombre. Su nieta, Ana Herrera. Ese era mi nombre. Los demás me miraron, confundidos, molestos, desconfiados. ¿Por qué tú?, preguntó mi primo con veneno. Porque así lo pidió su abuelo, respondió el abogado, sin dudar. Me entregó el sobre. Mis manos temblaban. No sabía si quería abrirlo ahí, frente a todos, o esconderlo para siempre. Pero el abogado aclaró. Debe abrirse ahora, frente a la familia. Tragué saliva. Rompí el sello. Dentro había varias hojas y una fotografía vieja, casi borrada por el tiempo. La levanté. Mi madre jadeó. Era una foto de ella, sosteniendo a un bebé. Un bebé que no era yo. La nota decía: Ana, tú tienes derecho a saber la verdad antes que los demás. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? ¿Qué verdad? El abogado asintió para que siguiera leyendo. Ese niño en la foto no es tu tío Tomás. Ese niño eres tú. Me quedé sin palabras. Mis tíos comenzaron a discutir entre ellos. Mi madre se llevó las manos a la cara. Yo seguí leyendo, aunque cada palabra parecía un golpe. Ana, tú no eres hija de la persona que crees. Tu madre te crió como propia para protegerte de decisiones iguales a las que tomé con Tomás. Tu origen es distinto, y es necesario que la familia escuche aquello que ella nunca pudo decirte. Mi madre comenzó a llorar. El abogado respiró hondo. Aún hay más información en esas páginas, pero debe leerla ella. Yo no sabía si quería hacerlo. Mi vida acababa de derrumbarse en un segundo. Abrí las siguientes hojas con miedo. Cada línea era más pesada que la anterior. La letra del abuelo cambiaba ligeramente, como si hubiese escrito esas palabras con prisa o angustia. Ana, tú eres hija de Tomás. Sentí que el piso desaparecía. Mi madre se levantó para agarrarme la mano, temblando.
Perdóname, susurró con un hilo de voz. Seguí leyendo, aunque el aire me faltaba. Cuando tu padre, Tomás, creció, quiso buscar a su familia. Vino a verme. Discutimos. Yo no acepté que volviera. Él estaba decidido, pero su situación era complicada, y temía que tú, su hija recién nacida, quedaras atrapada en el mismo infierno del que él salió. Mis tíos se quedaron totalmente mudos. Él te dejó con tu madre, mi hija Elena, porque confiaba en que ella te criaría mejor que cualquier otro. Ella aceptó protegerte. Y yo, obligué a todos a callar. Mi madre lloraba abiertamente. Yo también. Tomás murió unos años después, intentando rehacer su vida. Pero dejó una carta para ti. Y esa carta está en el último sobre. El abogado sacó un tercer sobre. Lo puse entre mis manos, incapaz de abrirlo todavía. La familia estaba destruida, pero también en un silencio distinto. Uno que no nacía del miedo, sino del impacto de descubrir cuánto dolor había mantenido unido ese apellido. Nadie se movió. Nadie habló. Yo solo miré el sobre y supe que, aunque mi abuelo había dejado caos detrás de sí, también había dejado algo que nunca tuvimos. La verdad completa. Y ahora solo faltaba leer la carta de mi verdadero padre. El tercer sobrepesaba más que cualquier herencia. No por su tamaño, sino por lo que significaba. Mi padre. Ese hombre del que ni siquiera tenía recuerdos, ni voz, ni historia. Tomé aire, rompí el sello y abrí la carta. La letra era torpe, como si hubiera sido escrita con manos temblorosas. Leí. Ana, hija mía. Si estás leyendo esto, entonces ya sabes la verdad. Perdóname. Perdona a tu madre. Y ojalá pudieras perdonarme a mí. Yo intenté regresar, intenté reclamarte, intenté luchar por ti. Pero tu abuelo me cerró todas las puertas. Me hizo sentir que no valía nada, que no podía darte una vida digna. Tal vez tenía razón, pero nunca dejé de amarte. Sentí que el corazón me ardía. Sabrás que ellos creen que morí intentando rehacer mi vida. No es del todo cierto. Yo fui víctima de las decisiones de tu abuelo, y también de las mías. El hombre que fui no supo ser padre. Pero te juro que cada día pensé en ti. Mi tío Marcos golpeó la mesa. Ese viejo nos destruyó a todos. Pero nadie lo contradijo. Por primera vez, todos coincidían en algo. Seguía leyendo. No sé qué clase de mujer serás cuando leas esto. Solo espero que seas fuerte, porque necesitarás serlo. La verdad sobre esta familia apenas comienza. Levanté la vista. ¿Apenas comienza? El abogado frunció el ceño. Eso no estaba en los documentos. Regresé a la carta. Hay algo que tu abuelo jamás confesó. Algo que yo descubrí demasiado tarde. Algo que podría cambiarlo todo. Mi pecho se apretó. La carta terminaba con una sola frase. Busca mi expediente médico. Ahí está la última verdad que tu abuelo escondió. No había más. Nada. Ni una pista. La familia entera se quedó paralizada. Ahora la pregunta no era quién había sido mi padre, sino que había querido ocultar el abuelo hasta el final. No esperé. No podía. Salí del despacho sin mirar atrás. Mi madre corrió detrás de mí, y al ver mi expresión, supo que no debía detenerme. Tomamos un taxi directo al viejo hospital donde supuestamente habían tratado a mi padre años atrás. Cuando mencioné el nombre Tomás Herrera, los registros tardaron un poco en aparecer. Demasiado. Finalmente la enfermera dijo: el archivo está restringido. Solo familiares directos pueden acceder. Soy su hija, respondí sin dudar, aunque la palabra hija todavía me temblaba en la boca. Nos dieron un expediente grueso, polvoso, sellado con una advertencia. Confidencial, requiere autorización especial. Lo abrimos ahí mismo. Dentro encontramos reportes médicos, pero no eran sobre una caída, ni sobre un accidente, ni sobre heridas físicas. Eran estudios genéticos. Mi madre se llevó la mano a la boca. No, por favor no. Leí el diagnóstico. Paciente, Tomás Herrera. Portador confirmado de síndrome genético degenerativo hereditario. Alta probabilidad de transmisión. Recomendación médica: evitar descendencia. Mi sangre se congeló. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Había una nota extra, firmada por mi abuelo. Solicito mantener este diagnóstico en estricta confidencialidad. Nadie en mi familia debe saberlo. Mi padre había intentado volver por mí. Mi abuelo lo había impedido.
Y además había ocultado la enfermedad para que nadie pudiera reclamarlo o reclamarme. Mi madre rompió en llanto. Intenté protegerte, pero nunca quise ocultarte esto. Seguí leyendo, hasta llegar al último renglón del expediente. La descendencia ya ha sido registrada. Se recomienda evaluar inmediatamente a la menor. La menor. Yo. Mi corazón retumbó en mis oídos. ¿Estoy enferma?, pregunté, sintiendo que el mundo se me hundía. Antes de que mi madre pudiera responder, la doctora del área genética se acercó. ¿Eres Ana Herrera? Asentí. Ella respiró hondo, como si lo que iba a decir pudiera destruirme. Tenemos tus resultados. Tu abuelo los ordenó antes de morir. No tenía derecho, pero lo hizo. ¿Mis resultados de qué?, pregunté temblando. La doctora dudó. Y entonces lo dijo. Ana, tú también eres portadora. El mundo se quebró. No solo por mí, sino porque entendí que el abuelo no solo había destruido emocionalmente a su familia. Había intentado borrar una línea de sangre. Volvimos al despacho con el expediente entre las manos. Cuando mi familia vio mi cara, supieron que la verdad era aún más oscura que todo lo anterior. Puse los documentos sobre la mesa. El abuelo sabía, dije con una voz que no parecía mía. Sabía que mi padre tenía una enfermedad genética. Sabía que yo podía heredarla. Y decidió ocultarlo todo. Mis tíos se quedaron mudos. No había insulto suficiente para describir al hombre que habían admirado toda su vida. Mi madre habló entre lágrimas. Él quería controlar todo, incluso lo que debía desaparecer. El abogado abrió el expediente. Su rostro palideció. Esto es criminal. No solo moralmente, legalmente. Yo miré el último sobre, el que había quedado en silencio todo este tiempo. El abuelo lo había guardado como si fuese su golpe final. Lo abrí. Dentro había una carta corta. Ana, si lees esto, significa que lo descubriste todo. Tu enfermedad no te define, pero tu fuerza sí. No quise destruirte. Solo quise mantener el control hasta el final. Si odias mi memoria, habré recibido lo que merezco. Mi respiración tembló. Esta familia siempre vivió bajo mis decisiones. Ahora será tu turno de decidir qué hacer con ellos, y contigo misma. Era la primera vez que lo decía. Ya no tenía miedo. Me levanté, miré a mi familia rota, y dije, el abuelo ya no puede controlarnos. Pero su verdad nos dejó libres. Ahora nos toca reconstruir, o terminar de destruirnos. Yo ya decidí qué voy a hacer. Todos me miraron. Voy a contar esta historia. Completa. Para que nadie vuelva a esconder una verdad así. Nunca más. Tomé aire, miré a la cámara del celular que aún grababa la reunión para fines legales, y dije, esto no termina aquí. Todo lo que han escondido, todo lo que me ocultaron, sale a la luz hoy. Mis tíos palidecieron. Mis primos intercambiaron miradas nerviosas. Mi madre, con lágrimas rodando por sus mejillas, apenas podía sostener mi mirada. Ana, susurró con voz rota, no sabes lo que estás haciendo. Sí sé, respondí con firmeza. Y es justo lo que necesito hacer. Abrí el último sobre que mi abuelo había dejado. Dentro estaba la lista completa de sus negocios, propiedades, cuentas bancarias, y lo que realmente me hizo temblar, una serie de fotografías y documentos que mostraban que mi abuelo había manipulado no solo nuestras vidas, sino la de varias familias cercanas durante décadas. Era evidencia de secretos, traiciones, engaños, y algo aún peor, indicios de un crimen encubierto que nadie había descubierto. Esto, dije levantando los papeles frente a todos, es la verdad que mi abuelo temió que supiéramos. Y ahora es nuestra decisión, enfrentarlo o seguir viviendo en mentira. El silencio fue absoluto. Entonces, la voz de mi primo rompió el aire. Tú no sabes lo que eso significa. Si hacemos público esto, destruiremos a toda la familia. Exactamente, respondí, con una mirada helada. Pero yo prefiero la verdad, aunque duela. Puse los papeles sobre la mesa. Mientras lo hacía, encendí el celular para que toda la grabación quedara documentada. Cada conversación, cada secreto, cada mentira, será conocida, dije. No habrá escapatoria. Mis tíos comenzaron a gritar entre ellos, acusaciones, recriminaciones, pero yo permanecí firme, con el corazón latiendo a 1000 por hora. En ese momento entendí que el abuelo no solo me había legado bienes, ni un testamento, me había legado el poder de decidir el destino de todos nosotros. Respiré hondo y levanté la voz para que todos escucharan. No es solo un legado de dinero o propiedades.
Es un legado de verdad. Y yo voy a usarlo. El silencio regresó, más pesado que antes, mientras todos comprendían la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Yo, por primera vez en mi vida, no era una pieza más de la familia Herrera. Yo era la jugadora que podía cambiarlo todo. Y con una sonrisa fría, miré a la cámara. Dime en los comentarios qué narración quieres que cuente después, y suscríbete para no perderte de nada. Lo que viene será aún más intenso, y nadie quiere perdérselo. En ese instante supe que la familia jamás volvería a ser la misma. Y yo tampoco. El silencio se rompió como un vidrio cayendo al suelo. Mi madre comenzó a llorar abiertamente, mientras mis tíos gritaban entre ellos, acusándose de secretos pasados, errores que habían cometido sin querer, y mentiras que habían sostenido por años. El despacho parecía un campo de batalla emocional. Nadie sabía si lo que sentían era miedo, rabia o culpa. «No puedes hacer esto», gritó Marcos, mi tío mayor, golpeando la mesa con fuerza. «Si todo esto sale a la luz, destruiremos a toda la familia. Eso es justo lo que tu padre y tu abuelo hicieron toda la vida», respondí con voz firme. «Manipularnos, mentirnos, jugar con nuestras vidas». Mi prima se tapó la boca, horrorizada, mientras Ramiro, mi otro tío, se apoyaba contra la pared, temblando de impotencia. «Ana», dijo mi madre, entre sollozos, «yo solo quería protegerte». «¿Protegerme de qué, mamá?», pregunté. «¿De la verdad? ¿De nuestra propia historia? No más». Saqué los documentos, fotografías y grabaciones que había descubierto. «Esto es lo que tu abuelo ocultó. Esto es lo que decidieron callar durante décadas. Y ahora, ustedes deben enfrentarlo». El impacto fue inmediato. Mis tíos miraban los documentos como si estuvieran viendo fantasmas, y mis primos no sabían dónde meterse. Las grabaciones comenzaron a reproducirse, mostrando conversaciones privadas, traiciones, amenazas veladas y decisiones que cambiaron vidas sin que nadie se enterara. Mi madre se arrodilló, cubriéndose la cara. Yo no quería», balbuceó, pero no terminó la frase. «Basta», grité. «Ya no hay excusas. Todo lo que callaron los pone a todos en el mismo nivel». En ese momento, algo cambió en la dinámica de la familia. Ya no había poder, ya no había autoridad, ya no había miedo, solo verdad y consecuencias. De repente, una notificación en mi celular me hizo mirar el reloj. Era un mensaje anónimo. «Si quieres sobrevivir a esto, encuentra el último sobre antes de que lo haga tu familia». Mi corazón se detuvo. «¿Último sobre?», pregunté, con el terror y la adrenalina mezclándose en mi pecho. Todos me miraron. En ese instante entendí algo. La batalla no había terminado. Lo que acababa de descubrir era solo la punta del iceberg. Y el giro más brutal aún estaba por llegar. Si esta historia te atrapó y quieres descubrir cada giro, cada secreto y cada revelación, déjanos tu opinión en los comentarios sobre qué narración quieres que contemos a continuación. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna entrega y acompáñanos en este viaje lleno de drama, misterio y emociones intensas. Cada historia es única, y la próxima podría sorprenderte aún más.